Violencia política. Para abordar sobre este tema, primero tendremos que separar los dos conceptos, ¿no? Sobre violencia y política, ya que para muchas personas el fin supremo de la política es la del buen gobierno y del equilibrio dentro del Estado, mientras que la violencia es el uso intencional de la fuerza física o el poder contra una persona, un grupo o comunidad, con el objetivo de causar daño psicológico, lesiones, muerte y privación o mal desarrollo. La violencia política como una herramienta ambigua del poder. La violencia política es una realidad que, aunque inquietante, ha acompañado a las sociedades humanas desde sus inicios. Es el espejo oscuro de nuestras aspiraciones por el poder y la organización social. Este fenómeno no solo revela la fragilidad de las instituciones y las relaciones humanas, sino también las profundas contradicciones en nuestra búsqueda de justicia, orden y progreso. Pero claro, ¿qué entendemos por violencia? En un primer nivel, la violencia es daño físico, psicológico, simbólico, pero ¿es únicamente el acto visible de causar sufrimiento? Reflexionemos. La violencia también puede estar presente en las estructuras sociales que normalizan las desigualdades, en las palabras que hieren y en las decisiones políticas que silencian. Sin embargo, al centrarnos en la violencia física más evidente y visceral, reconocemos su impacto inmediato y transformador, la muerte, el dolor y el caos. La violencia como instrumento del poder. En la política, la violencia se convierte en un arma de doble filo. Por un lado, permite consolidar el poder, controlar las masas, incluso crear un sentido de orden, pero por otro, revela la incapacidad del diálogo, la ausencia de legitimidad y el fracaso de las instituciones. ¿Qué dice de nosotros como sociedad que todavía recurramos a la fuerza para resolver nuestros conflictos? Maquiavelo lo reconocía con crudeza. El poder y la violencia van de la mano. Pero filósofos como Hannah Arendt nos advierten que un poder exclusivamente en la violencia está condenado a desmoronarse. Entonces, ¿cuánto de nuestro orden político actual se sostiene en la amenaza más que en el consenso? Los límites de la violencia política. Toda violencia encuentra límites, y no solo en las leyes o los tratados internacionales, sino en algo más profundo, el rechazo moral y la resistencia colectiva. Un gobierno que abusa de la violencia puede mantenerse por un tiempo, pero tarde o temprano pierde su legitimidad. La historia ha demostrado que la violencia extrema genera resistencia, desde la caída de regímenes totalitarios hasta las revoluciones que han transformado el mundo, como puede ser la Revolución Francesa. ¿Podemos imaginar un futuro en el que esos límites no sean impuestos únicamente por la resistencia, sino por una humanidad que elija caminos distintos al enfrentamiento? Reflexión sobre los usos legítimos e ilegítimos. La legitimidad es un concepto relativo. Lo que hoy se justifica como necesario, mañana puede ser visto como un error imperdonable. Los ejemplos abundan. Encarcelar a un criminal puede ser un acto de justicia, pero ¿qué ocurre cuando las leyes mismas son injustas? Bombardear a un enemigo puede terminar una guerra, pero ¿a qué costo humano y ético? Estas preguntas nos invitan a reflexionar sobre el contexto y las consecuencias de cada acto violento. ¿Estamos dispuestos a aceptar la violencia como un mal necesario? ¿O podemos encontrar formas de resolver nuestros conflictos que no perpetúen en el ciclo de daño y venganza? Pero, claro, poder superar la violencia política representa un desafío para nuestra humanidad. La violencia política no solo afecta a quienes lo sufren directamente, sino que deja cicatrices profundas en la memoria colectiva, más allá del sufrimiento inmediato. Nos obliga a preguntarnos, ¿qué clase de sociedad queremos construir? Quizás el verdadero desafío no sea erradicar la violencia, algo que parece utópico, sino transformar nuestra relación con ella, aprender a identificar sus causas y a cuestionar su justificación y,
sobre todo a construir sistemas políticos y sociales donde su uso no sea la norma, sino la excepción. Y como conclusión, un espejo de nuestras contradicciones, la violencia política, con todo su peso histórico y moral, es un recordatorio incómodo de nuestra capacidad tanto para crear como para destruir. Nos confronta con nuestras fallas como sociedad y con la posibilidad de hacer algo diferente. Si bien el poder y la violencia parecen inseparables, podemos imaginar un mundo donde el poder se ejerza sin necesidad de destruir. O tal vez somos prisioneros de este ciclo interminable. Estas preguntas quedan abiertas, invitándolos a reflexionar, a cuestionar y quizás a actuar. Quisiera terminar este video con la gran frase que dice: el que no está dispuesto a recordar sus errores está condenado a repetirlos. Gracias.